Respecto a Madrid y su compañera, ¿en qué momento les comentaste? Bien, bueno, es otro punto que también parece que estaba previsto de cómo participar. Hay que ir con claridad. En un tema de tanta importancia y que repercute, y yo creo que es lo que hay que hacer, vamos, en este caso y en otros muchos, hay que hablar con el personal, o sea, yo no podía tomar ninguna decisión. Ellos, desde el primer momento, sabían que efectivamente yo me iba a jubilar y que iba a dejar. Pero claro, yo no le dejaba de la noche a la mañana, porque el problema tenéis que 5 años más he seguido trabajando. Entonces, siempre la decisión, todos los pasos que yo estaba dando, tenía conocimiento yo. Tenía conocimiento perfectamente de cuál era y por quién me iba a inclinar, y contando siempre. Si hubiera tenido cualquier obstáculo o cualquier opinión adversa, yo os digo que no hubiera seguido adelante con esa pretensión. Como lo que yo pretendía era lo que el personal me dijo, adelante, estamos de acuerdo, pues lógicamente la decisión la tomé conjuntamente. Es que no se puede tomar de otra manera. Por eso todavía están conmigo y espero que seguirán estando en auge, porque lealtad, sobre todo lealtad y claridad y transparencia. Aquí no se tarda en callar nada. Y el balance fue eso. Ya hablaremos luego del Fondo de Comercio, en llegado su momento. Pero aquí lo único que se cogió es un activo impasivo, con diciendo esto es lo que hay, no hay ningún pasivo oculto. Si lo hubiera habido, lógicamente, por deformación profesional, lo hubiera puesto en conocimiento. Gracias, señora. Patricia, a la hora de adquirir, ¿interesa la parte compradora que el despacho cuente con local, personal, o solo se persigue el Fondo de Comercio? En teoría. Gracias. Lo que habéis. A ver, en nuestro caso en particular, lo que se persigue es la cartera. Tenemos local, somos 30 y tantos, entonces si es obligatorio, como así sucedió en este caso, obligatorio o entra dentro de las negociaciones, pues sí, se hereda también el personal. Pero en local, en otras negociaciones se ha habido ya dentro de los diversos, ha sido precisamente un camino para llegar a buen puerto, por el valor que se les establece a los locales, como comentaba, y porque en nuestro caso además vas a rebajar mucho el valor de la cartera y por la personal, que en general no es un tema que quiera transmitir el local a un precio tan bajo, aún sabiendo que el mercado ahora mismo está un poco aviso. Precisamente yo digo que he seguido la actividad. Yo fiscalmente estoy en unos despachos que tenía de mi propiedad en Videvieta. Yo fiscalmente lo que estoy facturando lo facturo con domicilio fiscal en Videvieta. Y yo estamos utilizando unos despachos que tiene ODG en Urbieta y luego tiene otro despacho en el personal que yo traje de Videvieta está en Urbieta. El despacho sigue siendo propiedad. En ningún momento se pensó ni alquileres, ni venta y luego en el arrendamiento. Yo, en los locales de Videvieta sigue estando mi nombre y yo físicamente estoy en uno de los despachos que tengo de en aquel. Efectivamente, si hay propiedades inmuebles puede un poco ser un hándicap, y si ese es el caso, yo recomendaría sacarlos, hacer un contrato de alquiler con el nuevo adquirente por un régimen de arrendamiento, que te paguen un alquiler, y la propiedad sigue siendo. No lo metas porque en definitiva son valores que pueden perjudicar la marcha y la negociación y no conduce a nada, porque en definitiva el adquiriente no le interesa el inmueble, lo que interesa es, como el comercio, la clientela y la relación personal. Yo sí quería discrepar un poquito de los dos compañeros, porque en función de cómo sea el proceso de crecimiento, de expansión de la empresa, o por qué motivo estés comprando la cartera, la ubicación del despacho puede ser fundamental. Es decir, no es lo mismo que compres el despacho o la cartera de clientes de otro profesional que está en tu misma ciudad, donde obviamente tú ya tienes una implantación suficiente, que tu objetivo sea expandirte en otras plazas, en cuyo caso, si bien no es necesario comprar, si un alquiler con una opción de compra sobre un inmueble bien ubicado, en el supuesto caso que pertenezca al activo de la empresa, pues puede ser un valor añadido. A nosotros nos ha ocurrido llegar a plazas nuevas donde no teníamos ninguna presencia, donde no éramos un referente, y precisamente la ubicación
del local del vendedor ha sido determinante para que nos, entre comillas, obsesionásemos con ese despacho en concreto. Porque efectivamente no tienes la obligación de comprarlo, pero sí puedes completar la operación con un alquiler satisfactorio para el vendedor. No es una discrepancia, pero sí que es un punto de vista en el supuesto de que la compra de cartera esté orientada a una expansión territorial. No siempre, de cara a mantener la fidelización del cliente, si yo, por ejemplo, compro en Irún y soy de Vergara, lógicamente la implantación, el que el cliente me siga viendo allí, va a ser un factor para seguir fidelizándolo, como puede ser mantener el personal, compartir la marca y demás. Pero el propio local, la propia ubicación, además de venderme, va a permitir que siga trabajando, que el cliente siga trabajando conmigo, como organización. Pero a pesar de eso, seguirías aconsejando sacar y comprar de la sociedad. Sí, ojo, también es cierto que en función de tus intereses y de la situación económica de tu empresa, ahora mismo hay locales en ubicaciones privilegiadas que se han comprado antes de la crisis y que introducir una opción de compra sobre la posibilidad, sobre el arrendamiento, puede ser un negocio a medio plazo bastante interesante. Pues bueno, ahí ya es el caso particular. Nosotros cuando hemos comprado despachos lo cierto es que siempre vas a por la cartera, pero lo cierto también es que cada operación es un mundo en sí mismo, con sus condicionantes, sus determinantes. Generalizar es complicadísimo y hay ocasiones en las que un local pues puede ser un valor añadido. Yo os he explicado solamente mi caso, que es que para mis compañeros pues yo sigo pensando lo mismo. Si en una negociación que estáis haciendo está el inmueble, sacar. Porque en definitiva, nosotros no por estar en la Gran Vía vamos a ofrecer un servicio mejor que si estuviéramos en Begoña, por ejemplo, lo más usted de Begoña. Yo creo que no, porque nosotros no damos imagen. La imagen la damos nuestro trabajo y nuestra relación. A mí me da igual estar en la Gran Vía que estar en una choza, si estoy dando un servicio y el personal está contento. O sea, yo para mí el inmueble, yo os digo, si es motivo. Ahora, si el adquiriente quiere hacer una operación inmobiliaria y ve que tiene un chollo ahora que la burbuja inmobiliaria está como está y compra un local por 100 con pretensiones de venderlo por 800 cuando la causa cambie, yo de luego os voy a decir experiencia. Siempre todos los negocios que se ha intentado especular, el gerente y todo el consejo de administración ha echado la operación a perder. ¿Por qué? Porque solamente ha empezado el inmobiliario. Y las empresas somos industriales, somos comerciales, somos financieros, no somos inmobiliarios, no somos especuladores. Entonces hay que tener cuidado con esas operaciones. Tanto por el vendedor que no piense que tiene un local extraordinario, como el vendedor que piensa que va a adquirir un chollo. Que si es problema, quizá. Sí, coincido plenamente con lo que decías tú. Entonces, simplemente, yo creo que el planteamiento de cuándo sacar el local es ya. Si fiscalmente se puede hacer, ¿por qué? Porque nos va a dar una flexibilidad que ahora no tenemos. Es decir, si nosotros tenemos un comprador y tenemos separado un negocio del inmueble y quiere las dos cosas, le vendemos las dos cosas. Pero si en la fase de negociación tenemos que provocar una situación de sacar ese inmueble de la sociedad, pues nos podemos encontrar o que no tenemos tiempo o que fiscalmente pues tenemos que realizar una operación cuando menos ineficiente desde el punto de vista de optimización fiscal, ¿no? Entonces, si se puede sacar cuanto antes, que nos lo quieren comprar también además del fondo de comercio, pues ahí lo tienes. Si le paga bien, no hay ningún problema. Yo por concretar... Las preguntas las vamos a dejar para después, ¿vale? Bien. Por concretar un punto y por alusiones, lo que digo, el tema del local depende de si estás llegando a una plaza nueva, en mi opinión. Obviamente tú lo puedes sacar porque yo no estoy pidiendo que se compre. Estoy diciendo que puede ser un valor añadido a la operación, planteándose como un arrendamiento con opción de compra. Simplemente esa puede ser un valor a tener en cuenta en la operación, que puede estar fuera. Me gusta que sea el accidente. Yo como no obviamente. en esa situación, pues claro. Bueno, vamos a... Yo no me iba a ir a Huelva. Vamos a Yo estaba continuar en San y luego retomamos el Bien. tema de los coloquios si vuelve a salir, ¿vale? Esta pregunta es para Gonzalo. ¿Qué valor tiene el despacho de compro? ¿Cómo realiza la valoración económica de un despacho de compro? ¿Me baso en la oferta del vendedor? ¿Qué aspectos debo tener en cuenta? Bueno, yo como os comento, yo actualmente estoy representando a un grupo comprador de expansión. Entonces, pues bueno, verdaderamente hemos participado ya en 5 operaciones, luego vamos viendo un poquito de todo.
yo sí que recomendaría a cualquier persona que quiere transmitir su despacho pues que haga una valoración preliminar, ya sea patrimonial, ya sea por flujo de caja, que no se pase por las proyecciones, o la que estime oportuna, por lo que haya habido en el mercado, que puede ser un precio razonable. Tienes que tener un punto de orientación y de partida, ¿no? A partir de ahí, si tienes un punto razonable, probablemente puedas llegar a hacer la operación. Si partes de una especulación absoluta de esto puede ser, esto es un gran negocio porque me ha mantenido toda la vida y tiene unos componentes emocionales altísimos para mí, pues no tienes verdaderamente claro lo que es tu deseo de vender. Entonces parte de tu propia valoración y escucha lo que te traigan los compradores, que al final son un poquito los representantes del mercado. Dicho esto, que se puede valorar bien sea patrimonialmente por flujo de caja como tú estimes, sí que es cierto que nosotros como compradores, para hacer interesante nuestra propuesta y para que alguien nos pueda escuchar, tenemos que partir de algo de un punto de referencia relativamente abstracto, pero que pueda ser comprendido por el vendedor. ¿Y qué decimos? Bueno, pues partimos de una facturación, de una cantidad de facturación que luego le aplicamos una serie de cargas o la minoramos en función de lo que sean los pasivos que pueda tener la empresa y lo que nos pidan. Como digo, nosotros preferimos carteras limpias. Es casi imposible comprar una cartera limpia, bien sea porque pasa con los trabajadores, bien sea porque hay crédito, bueno, por multitud de supuestos. Entonces, lo que nosotros entendemos es que la gente que quiere transmitir primero tiene que tener claro que quiere transmitir, tiene que haber hecho su propia valoración procurando hacerla realista y luego también entender que el que compra no está ofreciendo, no necesariamente viene a coger un chollo ni a ratear ni nada de eso. Hay gente que, como él dice, va a comprar con lealtad y espera lo mismo de la otra parte. Entonces, cuando nosotros vamos a valorar nuestro negocio, ya digo, luego el comprador ofrecerá lo que sea, pues tenemos que tener en cuenta criterios bastante claros, ¿no? En primer lugar, tenemos que tener ordenada nuestra contabilidad. Sorprendentemente, yo, que no soy ni asesor fiscal, ni contable, ni nada de eso, ni soy auditor, me encuentro verdaderas cosas sorprendentes al hablar de documentación financiera con asesorías. Es que yo no me lo puedo creer, verdaderamente. Lo iba a decir, digo, bueno, o sea, es que he visto chamizos mejor ordenados que lo que, bueno, serán las prisas, será el día a día, será que después de comer bocadillo no me apetece volver a comer bocadillo en casa, o qué, lo que sea. Bueno, pues lo primero, ordenar eso, porque lógicamente quien va a comprar ante una contabilidad desordenada, llena de explicaciones, que hay quien las comparte y hay quien las explica, que es cosa, no, esto no, verá. Malo es que se tenga que dar mucha explicación. Correcto, pues entonces ya es un problema. Y digo, esto tengámoslo en cuenta porque nos va a hacer falta para valorar nuestro negocio y para que el otro nos lo pueda comprar. Igualmente, tenemos que tener en cuenta que no somos el único oferente del mercado. O sea, es algo fundamental. Sí que es nuestra empresa, sí que es nuestra criatura, pero hoy día no estamos solos vendiendo, no es la super oportunidad, ¿vale? Al fijar ese precio también tenemos que tener en cuenta, como decía él, que la cartera que estoy presentando pueden ajustarse en tarifas, pueden ajustarse en tipo de clientes, pueden ajustarse en porcentaje, en grado de importancia que tienen los clientes en relación al total, por lo cual todo eso, a ojos del comprador, aunque no tenga una expresión numérica, va a mermar o va a condicionar lo que podría llegar a pagar por esa cartera. Igualmente, yo creo que debe ser bastante importante considerar que vamos a dejar de trabajar. Esto que parece una perogrullada es importante. No podemos estar esperando sacar anualmente lo mismo del negocio que si estuviéramos trabajando. O sea, se acabó el IRPF, se acabaron los IVA, se acabaron los meses de enero, de tanto, los julios, los junios, todo eso se ha acabado. Tú vas a estar en tu casa con la mano así. Entonces, eso, al fijar el precio, también tengámoslo en cuenta. Y ya no hablo de valor, porque los valores, bueno, digo, al final lo que vamos a pagar, se va a pagar es un precio. Más temas que debemos tener en cuenta. Bueno, eso, que no es lo mismo vender una cartera con trabajadores o en la que yo pretendo incorporarme que una cartera limpia, con lo cual eso también debe hacernos más o menos flexibles a la hora de negociar. Y bueno, esencialmente
nuestra experiencia hemos visto, yo he tratado con distintos clientes vendedores y he visto pretensiones en este sentido de fijar una cifra previa como comprador que iba entre el 0,8 de la facturación y el 1,5. Entonces, verdaderamente en estos 3 últimos años. Entonces, pues bueno, normalmente la moderación está el éxito. Eso es lo que en cuanto a la valoración os puedo decir, que hay que aplicar mucho sentido común y sobre todo tener datos que justifiquen lo que estás presentando y lo demás. Pero hablamos luego de valor. Sí. José María. Aportaré mi experiencia. Ahora mismo, además. Ahora mismo. Vale. Hacia la anterior pregunta, ¿qué me lleva mi jubilación o continuidad? ¿Qué criterios debo tener en cuenta para determinar lo que quiero conseguir y cómo puedo superar? A ver. Yo pensaba que era compartir. José María, un poco. No, te ha tocado a ti. Vale, no tocar. La segunda de las cuestiones. La segunda de las cuestiones. Eso es experiencia en valoración de empresas. Eso es, y aparte que te llevas a tu jubilación. ¿Qué te aporta? Vale. Las dos cosas, la valoración que tú haces en tu propia empresa. Bien. Yo lo he dicho al principio que no podía encasillar un poco las respuestas con las cuestiones. Porque ya dije, nosotros cogimos, teníamos efectivamente una contabilidad en forma, porque eso hacíamos la operación en la notaría de Fermín en octubre de 2010 y presentamos un balance de ventas cerrado y con todos los maravillas. Valoración de la cartera. Dijimos cuáles eran los clientes. Ya os he dicho que algunos clientes, por el tema de no tener los parámetros, dejaron de ser obligatorios de auditoría. Los eventos fiscales todos se han mantenido. Las auditorías prácticamente todas. Y cogimos los valores contables. 1 y 2. El despacho que yo tengo y tengo, ese se ha mantenido al margen. Y todo el equipo, físicamente hicimos el traslado a la calle Curio. Físicamente, ¿cuánto pesa? No valoramos la cartera. Pues yo pensaba, y sigo pensando, con ese espíritu de lealtad y de dar la rapidez, los negocios, y sobre todo una actividad profesional, está muy entrelazada con las personas. Yo os puedo decir que durante 18 años he sido director de una empresa que nos dedicamos a valorar empresas. Pertenecemos a un grupo, la entidad fiduciaria, que dedicamos a valorar. Mis compañeros de ingenieros arquitectos valoraban inmovilizado y valoraba los fondos de comercio. Ese valor inmaterial que todo el mundo hablamos de él y pocos sabemos de qué se trata. El fondo de comercio, una empresa de actividad profesional, no es igual que una empresa industrial. Nosotros os voy a decir brevemente cuál es nuestra filosofía y nuestra forma de valorar una empresa, que discrepa bastante de la actualización de flujos. El flujo es una palabra americana que se ha introducido. Yo sigo con la Unión Europea de Expertos Contables y para mí hay que valorar una empresa y hay que determinar 3 parámetros fundamentales. Uno es el superbeneficio, otro es la tasa de capitalización y otro el periodo donde se va a capitalizar ese superbeneficio. Superbeneficio que viene dado por un interés que le tenemos que atribuir a los capitales agregados a largo plazo de la empresa, que normalmente suelen ser o activos fijos, considerando como activo fijo las existencias. Eso será se aplica un interés y todo lo que sobrepase por la proyección de la empresa cara al futuro, porque lo que le interesa a un cliente no es el pasado, sino el futuro. Tenemos que ver esa proyección. Luego determinar la tasa de interés y voy a lo que tenía que contar en una empresa de actividad profesional. El periodo de capitalización. Yo, en los 18 años de valoración, con despachos en toda España, ahora solamente tengo San Sebastián, gracias a Dios, he visto de todo. En nuestra zona, por ejemplo, en el País Vasco, o en Fondo de Comercio, el 80% teníamos Fondo de Comercio. Empresas que no tenían proyección comercial, pero realmente hacían las cosas bien. De Madrid para abajo ya teníamos dificultades. Y no os digo nada, en mi zona
Yo soy, por parte, el segundo apellido es catalán, mi madre es catalana, mi padre es castellano, y esto no es vasco desde hace 40 años. Era difícil conseguir un fondo de comercio. Los periodos de capitalización, normalmente nosotros, más de 3 años no solíamos dar, de 3 a 5, y tienen que ser unas causas objetivas para dar una valoración más de 5 años. Yo solamente me acuerdo una vez en la Unión Steel, aquí en Alto Sono Mediterráneo, Alto Sono de Calla, que fuimos una proyección de más años. Es muy difícil, y sobre todo en una actividad profesional, que se ha supeditado a esa persona la inercia que da el despacho que vende más de 1 año. Porque si ese esfuerzo no se sigue realizando como realizaba el socio o los socios de la empresa que ha transmitido, de fondo de comercio nada, en 1 año te lo has cargado. Por eso, la facturación, mi consejo como experiencia de valoración. Si yo tengo que valorar un despacho, nada de flujos, porque flujos no hay. Sí puede haber beneficio, pero ojo, la palabreja de cash flow, los recursos generados, está por una empresa. Nosotros, ¿qué hacíamos? Que la valoración inmovilizada la separábamos. Nosotros hacíamos una valoración de los activos fijos por un lado, teniendo en cuenta la obsolescencia, y por otro lado el fondo de comercio, para añadir que en algunos casos no podíamos hablar de un bad will, el bad deal, mal negocio. Nosotros, cuando veíamos que no alcanzaba la rentabilidad, lo que hacíamos era los activos fijos, bajarlos para asegurar la rentabilidad. Es decir, usted tiene unos activos fijos que valen mucho, pero para que sean rentables para mí como cliente, tengo que bajar ese valor para conseguir asegurar la rentabilidad. Entonces, fondo de comercio, si se quiere valorar, si se ve que se tiene que valorar, de luego, más de 1,5 de la facturación. Más no, porque en definitiva ese cliente no es la fidelidad de que ganarla todos los días. Y en las operaciones que estoy con el 1,5 no sé, el que ha pedido el 1,5 se ha pero quedado en el camino. Por supuesto, hay que tener cuidado y entonces hay que ver. Yo en este caso, ya digo, yo era muy modestito, yo sabía que aportaba, pero por otro lado también aportaba unos pasivos laborales. Entonces yo dije, mira, valor teórico, el valor que se guía de balance, eso y punto, que prácticamente llegamos al capital constituido y nada más, y seguir trabajando. Entonces, claro, ya no hay ningún problema porque ya no hay que corregir nada, porque yo he estado ahí, o sea, he estado tratando, y cuando han querido a ellos, en una auditoría, ahí he estado yo. Ya este año no, este año el anterior menos. Este año ya no me han llamado, ya menos me tenían que poner uniforme. Ya han ido perfectamente y ya está. Hemos seguido la misma estructura, pero yo nada. En algunos eventos fiscales sí, por ejemplo de esta tarde de una de consejo, pues, pero yo ya te digo que hace 2 años ya he tenido el traspaso, la alternativa, y este año luego el último, o sea que yo el próximo año ya que te puedo. Entonces yo en este caso, la clientela ya poco a poco, han sido 5 años. La clientela, pues no digo que me ha quedado porque he seguido manteniendo, o sea, yo no me he marchado. Hombre, la verdad es que lo que se ha facturado, yo he facturado por el tema de concursos, algunos en liquidación, en fin, pero vamos, no he tenido que plantearme, me jubilo. Ahora sí, la jubilación del 50% lo tengo desde el mes de agosto del año pasado. Bien. Continuamos. Enhorabuena, No nos queda nada. por eso lo damos nosotros. Patricia. Perdona, un tema. Y tan importante como el precio que pactas es cómo lo vas a cobrar. O sea, que muchas veces peleamos por precios que pensamos que estamos haciendo la gran jugada, hinchando el precio, resistiéndonos a vender por cuando al final es cómo vas a cobrar ese dinero lo que va a ser la diferencia. Porque claro, tú puedes vender a 200.000 y cobrar 20.000 y ahí has hecho muchas negociaciones, mucha pelea, mucha historia, pero al final no has conseguido nada. Con lo cual, pues, es mejor ajustar un poco el precio que sea efectivamente afrontable con lo que va, con lo que genera el propio negocio y tirar la verdad. Patricia, ¿cómo conservo mi cartera de clientes? ¿Qué condiciones debo negociar para conservar? A ver, en nuestro caso particular, la cartera que se adquirió está formada por una parte sociedades, mercantil, y una parte de personas físicas, que en el caso de las personas físicas, la persona que lo llevaba en el anterior despacho heredamos también, que hoy en día trabaja con nosotros. Con lo cual esa parte de personas físicas, de trato con el cliente, no hubo ningún problema porque realmente lo único que notaron fue un cambio de ubicación de la persona que
desempeñaba el papel. Las sociedades, que fue la parte que yo heredé de ese traspaso, porque la persona que las llevaba era quien se jubilaba y a su vez quien procedía a vender toda la cartera, fue un traspaso muy paulatino. De paso yo creo un poco como al compañero, tardó un ratín largo en acabar de quitarse la corbata. Incluso quitándose la corbata, todavía a día de hoy viene de vez en cuando pues, a echarme un cable con algún cliente que es un poco especial o que yo no le acabo de encajar o bueno, o que simplemente está más contento si él está presente en la reunión, que muchas veces es una presencia física sin que aporte nada que no lo haya yo comentado anteriormente en cuanto a cierres o en cuanto a dudas, en cuanto a esos temas. Entonces yo creo que el tema de conservar la cartera pasa mucho por lo que quien vende ayude. En nuestro caso, por ejemplo, estaba obligado, entre comillas, porque el precio pactado se pagaba en 4 años y evidentemente de cada año se traía los clientes que se caían. Si la culpa no era achacable a nosotros, entonces egoístamente o bueno, de manera un poco egoísta se tenía un poco atado por esa vía, que evidentemente eran cosas puntuales y bueno, donde estaba jubilado, de vez en cuando viene, todavía a día de hoy, que ya no es necesaria, o sea, porque ya los clientes ya el volcado conmigo ha sido perfecto, ya no hay ninguna pega, pero él todavía de vez en cuando aparece. Entonces yo creo que la figura de transmisor en este punto es muy importante. El modo y la ayuda, la compañía, incluso yo muchas veces consultas de cierres o de dudas que puedas enfocar de distintos modos, dependiendo de quién es el cliente, lleva hablando con ellos 50 y tantos años, pues tiene mucho más clara el perfil. Si es chapucero, si es limpio, si es defraudador, si no, pues todos esos parámetros que al final cada cliente es un mundo y hay que tener en cuenta, de cara a cierres y de cara al trato incluso con ellos. Por eso yo creo que la figura del transmitente es muy importante por cómo luego canaliza el traspaso, que no sea un cierre, en mi caso por lo menos, absoluto y que deje totalmente el vínculo con nosotros. Ha continuado, a día de hoy sigue, si tienes cualquier cosa le llamas, no hay ningún problema y en principio primeramente fue por un interés evidentemente económico porque la caída se le reflejaba directamente en el cobro de su cartera, pero es un personal fantástico que no tiene ningún problema. Pues yo creo que es una figura importante, por supuesto del adquirente, de cómo lo enfoque, cómo se comporte y todo, pero sobre todo de quien traspasa, que es quien ha tenido el trato personal con los clientes durante muchos años, con la idea de las veces. Antes vemos el espíritu ese de edad que comentábamos ahí. Es básico. Sí, sin transparencia. Además nosotros por formación profesional. O sea, hay que pensar que nosotros, sobre todo los gabinetes como el nuestro, nos dedicamos básicamente a auditoría, pero lógicamente también hacemos asesoramiento. Chapucero nosotros realmente no lo tenemos. Normalmente pues nuestra forma de ser salía del descanso. Si no salía por la una, salía por la otra. Porque yo, para dedicar la profesión a prostituirme, yo ya tenía una tía en Barcelona que tenía una perfumería aquí con el Asalto. Si conocéis Barcelona, con el Asalto pues es barrio chino. Y yo en esa tienda de perfumería de mi tía pues estaba acostumbrado a vender a los americanos, a la seta flota y a las prostitutas, las mujeres, como decía el profesor de baja cultura, les tenía acostumbrados a vender. Conocía la figura de Macarra. Yo para dedicarme a prostituir me había prostituido todo en otra función. Hubiera sido Macarra, chulo de putas. Pero no, yo creo que la profesión nuestra tenemos que transmitir eso. Y aquel cliente que viene pensando en engañarse a él y en engañarse al que tiene de frente, pues no. Porque hay que pensar que luego vamos a tener que defender a ese cliente ante un inspector que es compañero. Y lo que no se puede es engañar al compañero y presentarte de frente de él diciendo, hijo, ¿de qué vas? Que todos sabemos de qué va la fiesta. Entonces, el chapucero, gracias a Dios, nosotros en el despacho que no tenemos, clientes que los hemos ido deformando poco a poco, llegando al terreno de la mayor legalidad posible. La mayor legalidad posible. No me he explicado los chapuceros defraudadores. Me explico los chapuceros que no te facilitan, que no te traen la documentación, que no permiten que la dinámica de trabajo sea la idónea, que tienes que andar detrás de ellos, que hoy yo estaría encantada de que todos fueran del otro ámbito, son los que te lo ponen fácil, lo que las cosas son sencillas, lo que no te tienes que matar para que los cierres pues tengan sentido y estén correctos. Me
no me estaba ocupando de los otros chapuceros. Perdón, yo me he ido a eso. Sí, no, como un poquito a lo que decía ella, nosotros lo que solemos hacer es también definir actualmente la colaboración que tiene que prestar el vendedor con el comprador y durante qué periodo y cómo se va relajando esa colaboración hasta acabar en un contacto telefónico. También solemos apoyar compartir las marcas durante un periodo para que el impacto sobre el cliente sea menor, es decir, pues Audige, Pravia, por ejemplo, Pravia Audige, hasta que ya la gente ya ha asimilado ese proceso y entonces entra ya más naturalmente, mantener, como ya he dicho, los trabajadores que están en el día a día con los clientes, porque al final, en muchos casos, para ellos la asesoría es esa persona y bueno, y en el supuesto caso de que estés entrando en otra plaza, pues el tema de la ubicación, como decía antes, pues puede ser un criterio de referencia al que se dirigen las personas. Nosotros, lógicamente, no podemos tener, es muy difícil mantener a una persona a un cliente de Irún desde Vergara. Pues bueno, te pones allí, la gente que has absorbido la mantienes allí y todo sigue con una normalidad. También aplicamos un criterio de revisión del precio definitivo de venta en el supuesto caso de que se vaya perdiendo el cartel. Con todas las medidas, al final, más o menos, las operaciones van funcionando. Lógicamente, lo que él comenta, que la otra parte tenga voluntad es fundamental y por si no tiene, por eso fijamos las pautas contractualmente. Yo creo que hay una cuestión fundamental que es de la, digamos, absorbente y la absorbida haya cierta homogeneidad, al menos en la imagen que en el mercado tienen los clientes de ese tipo de firmas. ¿Me explico? Es decir, hay clientes que pueden estar en un segmento de despacho por no acudir a otro segmento de despacho. Es decir, si pensamos en un gran despacho que absorbe a un pequeño despacho, el cliente del pequeño despacho al día siguiente está en la puerta para salir, porque lo primero que va a pensar es que ya no le van a atender de la misma manera, que las tarifas horarias o ratios horarios van a ser otros y que las cosas van a ir cambiando por muy bonito que le pongan el panorama en adelante. No es que vas a tener más servicios, vas a tener... No, entonces creo que el que haya la sintonía, que decíamos un poco ese noviazgo, que se vea que hay cierta homogeneidad en la imagen que el cliente tiene en el mercado de lo que somos nosotros y lo que vamos a pasar a ser por ser absorbidos, me parece importante a la hora de valorar qué porcentaje de retención de cartera podemos esperar. Por llevar un poquito a la contraria, nosotros somos 30 y tantas personas, llevamos jurídico, llevamos varios campos y la cartera que se adquiere se lleva entre la persona que vende, que es titular porque se jubilaba, y la chica, que digo que ahora trabaja con nosotros y que sigue llevando a las personas físicas. Como veis, el salto es nada que ver, o sea, pasan a formar parte o bueno, a ser clientes de un despacho en el que se toca aspectos jurídicos, hay departamento jurídico, departamento laboral, departamento contable, se lleva incluso parte de la Caixa, o sea, bueno, nada que ver en cuanto a que por aquí es donde creo que la figura del vendedor es la bisagra, porque es quien realmente faculta que ese salto, que lo hay, por lo menos en una visión externa, no lleve a extrañezas, ni a miedos, ni a otro tipo por parte de los clientes que se compran, como así ha sido, de hecho, o sea, porque sí que realmente el salto es cuantitativo en cuanto a todo, en cuanto a espacios, a gente, a servicios que se prestan, y no ha habido ningún problema en cuanto a la cartera que se ha adquirido. Entonces, ¿cómo se comunica al cliente ese cambio de...? Sí. Bueno, aparte del contacto personal que siempre hay que tener, se manda, se dice a partir de 1 de junio de 2011 ya se va a atender el mismo equipo en el despacho que tenemos abierto a la calle Urbino. Y luego el contacto personal. O sea, es que no hay otra, o sea, no hay otra solución de hacerlo, vamos, y siempre con claridad y decirle tranquilo, porque además las mismas personas que te han atendido te van a seguir atendiendo, que es lo que nos ha pasado en nuestro caso. Nosotros no nos marchamos y dejamos ahí. Entonces, sí, suele ser bastante determinante que si mantienes más o menos tarifas y presentas la posibilidad de que cuando él crezca, en algunos casos tú vas a tener una infraestructura mejor para atenderle, normalmente, y la persona con la que se ha relacionado se mantiene, al menos durante un plazo, pues normalmente
bueno, dicen, a mismas condiciones, con más posibilidades, y a este pues seguir llamando con un enfado, pues fenomenal. Entonces que no suele ser ese problema. Además, yo creo que más, porque en definitiva el cliente sabía que José Miguel Santos tiene fecha de caducidad. Efectivamente, les da una solución. Entonces, en este caso, se encuentra con un equipo más numeroso, más joven, y que vamos a estar nosotros detrás. O sea, nosotros lo dejamos. Conmigo sí tenía un riesgo, que me dieron patatus y se quedaba sin asesor, gracias a Dios, y sin auditor, en este caso. Y otro aspecto que me comentas, marca. Nosotros hemos estado siempre acostumbrados y encorsetados, y sobre todo más con sociedad deportiva no nos permitieron hacer ninguna prospección comercial. O sea, nosotros marca, no. Por definitiva hemos sido las personas que van detrás. O sea, otras empresas sí, que han ido de gabinetes jurídicos, sabemos que tienen una proyección internacional, que tiene incluso marca. Un despacho profesional que marca nada. De marca nada, que no valoramos. En un fondo de comercio se valoran las marcas, etcétera, etcétera, va aisladamente o en conjunto, pero en definitiva vendes esa posibilidad, esa inercia de no vender la marca. O sea, no vender la marca, porque nosotros no tenemos marca. Yo no conozco ninguno, hombre, claro, ando las grandes multinacionales que es así, esas venden lo que sea, pero nosotros los despachitos nuestros no, a mí no me conocen. Pruebas santas, ni nada. O sea, nosotros los clientes somos importantes que nos conozcan. Y esos clientes, boca a boca, que se vaya haciendo otros clientes. Eso es, en definitiva, el fondo de comercio. Y garantizando, lógicamente, que el fondo de comercio que aportas, como nosotros, yo no lo valoré, lógicamente el adquirente no puede reclamar nada, porque no habíamos introducido, yo no valoro nada, pues si se pierde un cliente no puedes pedir ninguna indemnización porque no te lo he valorado. Si lo hubiéramos puesto a valorar, entonces sí, el adquirente tiene derecho y que lo contemplemos dentro de ese contrato de compromiso y incluso una propia escritura de constitución y de transmisión, que lo contemplamos con una indemnización si ese cliente falle por causas imputables a ti, lo pierde. Una conclusión. Cuando me refiero a marca, lógicamente en el concepto de despacho que nos estamos moviendo, estamos hablando de nombre profesional. Si una empresa es Aguirre y para sus clientes Aguirre es el campeón de los asesores, le encanta seguir trabajando con Aguirre. Entonces, si tú a partir de ahí eres Aguirre Saima, por ejemplo, por decir alguien que es reconocido, pues esa persona no va a sentir que de repente un monstruo le va a absorber, se va a convertir en un número y va a desaparecer el servicio, sino que, bueno, parece que sigue manteniendo un poquito la filosofía de que éramos estos con más servicio. Bueno, y ya para la última pregunta que os hago, que de hecho es para ti, Gonzalo. Para que te vean como la mejor opción del mercado, ¿qué imagen hay que vender? ¿Cómo hacer los primeros contactos? ¿Dónde acudir? ¿Qué se puede mejorar? Pues si eres comprador, lógicamente te tiene que ver como una empresa seria y predispuesta a respetar la confidencialidad de la información que te van a aportar. En mi opinión, eso ha sido uno de los caballos de batalla que hemos tenido en todas las operaciones. El tema de quién eres tú y por qué te voy a dar mis datos. Entonces, pues bueno, hay que transmitir una imagen de seriedad, de procedimiento, de proceso de acercamiento y de solicitud de información y de reuniones, que la otra parte pues entienda que no es agresivo y que cuando ya efectivamente se concrete una reunión o se pidan unos adelantos informativos para ver si a la otra parte, al comprador, le interesas, porque lógicamente no te interesa cualquier tipo de despacho, pues bueno, pues que vean que hay unos procesos que más o menos le generan confianza. Si eres vendedor, pues bueno, procurar ser una persona, una empresa, un grupo, como él ha dicho, dispuesta a colaborar, dispuesta a entender que no tienes la repanocha en la asesoría, sino que es una asesoría que está en venta y que probablemente para ti pueda ser una de las mejores soluciones, porque si no, te vas a ir sin nada o vas a tener que dejar a una persona trabajando y manteniendo las preocupaciones y te van a hundir probablemente lo que tú has construido por tanto tiempo, y a partir de ahí, pues bueno, claridad y deseo de colaborar. Ya más que eso, pues poco. Luego comentabas, al hilo, como me habías adelantado las preguntas, el tema de cómo llegar a buscar o
encontrar gente que quiera vender o gente que quiera comprar, pues las vías lógicas son estas. Pues los colegios profesionales, las asociaciones en las que estéis. Además, ojo, es verdad que hay asociaciones y colegios que no están predispuestos a colaborar. Yo, por ejemplo, cuando me dirijo a según qué asociaciones, me ven como un mercachifles a veces, que dicen que no, usted quiere vendernos aquí, como el que nos quiere vender software, como el que nos quiere... Ojo, yo humildemente entiendo que a los asociados de una asociación como esta les ofrezco una solución. Verdaderamente, tú puedes vender tu asesoría a otra empresa que conozcas o con la que tengas una relación en el tiempo, pero siempre son una toma de contacto bastante incómoda y violenta, porque primero tienes que decir que vas a vender, que te quieres ir, el otro va a pensar si te va bien o te va mal, luego puede que no salga y tienes que continuar, ha visto tus cifras, es una cosa un poquito extraña, ¿no? Entonces, pues bueno, el asunto es que efectivamente todo el mundo esté lo más tranquilo posible y que las asociaciones entiendan que es un servicio para vosotros. Creo que lo estáis haciendo muy bien, estáis poniendo en contacto quien quiere salir y quien quiere entrar o crecer, y creo que debería ser la predisposición de todos, porque sí que es un servicio para la sociedad, el ofrecerle una salida encima remunerada normalmente. ¿Qué más se puede pedir? En cuanto al punto de mejora que decías para el proceso lo que yo sí te agradecería es que una vez que se transmiten las intenciones de compra a los vendedores, si por cualquier motivo no están interesados en la oferta de esa empresa, pues que claramente quede rechazada, porque estás esperando, quedas en el limbo, no te llegan a generar una entrevista o una respuesta a tu pretensión inicial, y entonces yo creo que es más cómodo, si yo tengo otra oportunidad y estoy esperando algo que me está saliendo, por ejemplo, en el Colegio de Economistas, pues muchas veces me genera un poquito la incertidumbre de digo, ¿y ahora qué hago? Entonces, pues bueno, entiendo que sería bueno que de alguna manera la información no solo esté en manos del que ofrece, o sea, del que vende, sino también del que compra. Y decir, bueno, me bajo aquí, o me han bajado aquí, y me voy a hacer otra cosa. Una precisión de mi experiencia como técnico en valoración. Siempre se dice que los técnicos queremos aplicar siempre unas fórmulas, que es lo más sencillo, como es el libro de texto, pero realmente nosotros lo que perseguimos es la objetividad. La objetividad en una valoración que está detrás de unas personas, eso es entre comillas, siempre hay una subjetividad. Incluso yo en los despachos, pues había técnicos que en una valoración, pues incluso dentro del mismo despacho, te le dabas una valoración y sacaban precios diferentes, valores diferentes. El precio es una relación constante. No olvidar lo que le decía al principio, que hay que, para hacer un matrimonio, hay que conocer las personas. Si conocéis las personas y efectivamente veis que tenéis afinidad con eso, todo despacho, si se quiere buscar objetividad, efectivamente, ir a una empresa que lime las asperezas, criterios de valoración, cuando se trata de valoraciones de activos fijos, inmobiliarios, una valoración de una cartera un poco compleja, etc., para no estar en las discusiones que se sometan. Porque yo siempre decía lo mismo. O sea, cuando se encargaba una valoración a nuestro equipo, a nuestro grupo, yo siempre decía lo mismo, ponernos en contacto primero con un notario, admitir de que la valoración nuestra es lo que va a ir a misa, como se suele decir, porque si no vais a entrar en una lucha de valoraciones contra valoraciones, en definitiva estáis dando de ganar al perito, a las empresas de valoración. Quedar un acuerdo con un notario, lo que diga. Entonces, cuando hay dos despachos como los nuestros, que hay esa posibilidad de vender, etcétera, si no llegáis a un acuerdo y veis que se puede perjudicar, entorpecer una negociación, pues no son manos de un profesional que con objetividad va a intentar buscar puntos de comunión y valoraciones conjuntas y un precio entre una parte y otra. Y si ve pasivos puntos, etcétera, lo pondrán en evidencia, porque ellos tienen experiencia. No se trata de te voy a engañar y te meto no, porque esos son técnicos en valoración, con una objetividad, y van a intentar buscar todo para llegar a ese punto de encuentro. Pero si veis que se puede llegar por la otra vía, pues os evitáis gastos
Pero vamos, si veis que hay esa posibilidad de recurrir a un profesional que con la mayor objetividad posible llegará a una evaluación y a un contrato perfecto para que vuestros despachos pasen a un adquiriente, en principio de mayor amplitud y de mayores miras y con unos objetivos a largo plazo más que los nuestros cuando llega un momento que ya estás juzgado y la verdad es que no ves más allá del día a día. Bueno, ahora si alguien tiene alguna pregunta, debe formular. Soy Ricardo García. Sí, soy Ricardo García Leandro, empresa de consultoría Salamanca. Por lo que habéis dicho, parece ser que los acuerdos de compraventa es una cosa bastante importante, que los dueños se queden la misma temporada. No siempre, pero la mayoría de los casos. ¿Qué tan importante es? ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Quedarse? Y por otra parte, esto supongo que ha llegado a la forma de pago, ¿no? ¿Los pagos son siempre de una vez o son de varias? ¿Se admite quedarse usted y tal? ¿Usted tiene pues, su sueldo durante X años? ¿Cómo es? Vamos. En mi caso, yo he continuado. O sea, para dar valor a la cartera, que continúe. Es la garantía que tiene el adquiriente de que efectivamente las personas son unos clientes que van a dar. Porque además, ese cliente se va a encontrar con el adquiriente, con su equipo, a los días. El intentar, bueno, lógicamente, como yo tampoco no trabajaba con grandes cifras, pues se llegó a un acuerdo, un talón ante notario y punto. Se vendió y no hubo ningún pago aplazado. El tema de que al transmitiente, el adquiriente, lo obliga a estar un tiempo, yo os voy a decir, en aquellas empresas, hablando de la empresa, porque no es mi caso, que yo continúe, el que se rompa, yo no lo veo. Porque si hay una cantidad de clientes, lógico, oye, pues vamos a poner cláusulas, por si acaso ese cliente falla. Si no me has valorado la cartera, no hay ningún problema. Pero yo siempre, incluso en el campo empresarial, industrial, yo recomiendo al comprador, lo recomiendo, oye, pon una cláusula, que los que te ha vendido, que es uno el director financiero, el otro el director comercial, otro el director de exportación, que son socios o accionistas de la empresa, obligarles contractualmente a estar durante esos 3 años en la empresa, con un sueldo, pero que no se marche. A los 2 o 3 años ya se puede prescindir. 2 o 3 años, que es el tiempo que si valoráramos nosotros con la objetividad y teniendo en cuenta ese parámetro de periodo de capitalización, son los 3 años que tú valoraste el fondo de comercio en esa posición. Entonces dices, como yo te valoro tu empresa con una proyección a 3 años, con unos resultados XX, con todas las variables que queráis, ya te voy a pedir por favor que contractualmente vosotros 3, o 1 o 2, se queden en la empresa durante 2 o 3 años. Al cabo de los 3 años, te marches. Por discrepar un poco. En mi caso, era una persona ya que quería jubilarse y se jubilaba. Sí que continuó y sí que me continuó ayudando y estuvo siempre, vamos, y está a día de hoy, si cualquier cosa se necesita o lo que fuere. Yo lo que hablé un poco con él era que su presencia física no era constante diaria, si venía o si pasaba, pero creo que realmente la digitalización total te la marcan los clientes, que fue en el momento en que mi móvil sonaba cuando esos clientes llamaban y no sonaba el de él. Creo que hay ese horizonte temporal, que no lo puedes marcar tú, ni creo siquiera quien vende, sino que lo marca un poco el cliente cuando ya se lo ha creído, se ha quedado tranquilo y ha entendido que se ha quedado en buenas manos, o en malas, si se marcha. Pero creo que ese es el momento. Entonces, no podría cuantificarlo. Yo creo que no fue un periodo largo. No es cuestión de discrepancia. O sea, la discrepa, pues no es discrepar. No, es que al final yo creo que nosotros lo que sí que, como decíamos, lo tratamos de, por lo menos, de fijar unos mínimos contractuales, porque claro,
hasta meter todo es prometer, que se suele decir, ¿no? En el momento de la venta estás negociando, si yo voy a estar ahí, voy a atender a los clientes, yo voy a hacer de todo. Claro, entonces sí que fijamos un periodo mínimo de 6 meses con unas formas de colaboración. A partir de ahí, lo que puede ser atender el teléfono, asistir en reuniones puntuales y demás. Cierto es que si el cliente deja de llamar antes, pues tampoco le vas a tener a esa persona que al final igual ya no te está haciendo falta, igual te está entorpeciendo. Y dicho eso, pues bueno, si la persona tiene predisposición a quedarse y demás, pues fenomenal. Pero es que muchas veces el que tú exijas demasiado tiempo de permanencia a esa persona puede perjudicar a la propia negociación de venta. Porque quien tiene igual 60 y tantos años y está deseando vender su negocio o ya ha pasado, ya está por encima de la edad de jubilación, no está pensando en quedarse otros 2 o 3 años contigo de ninguna manera. Lo que quiere es transmitir y marchar, ojo, según la personalidad de cada uno y la situación personal de cada uno. Igualmente, sí. Bien. ¿Sí? Sí. Beatriz, una cosa. Patricia. ¿Cómo? Patricia. Patricia. No se oye bien, ¿no? No se oye, coge el micrófono. No se oye bien. No pasa nada, no se oye bien. No. Vale, gracias. Patricia, por favor. En el primer año, una vez comprada la cartera, ¿cayeron clientes? ¿Qué porcentaje aproximadamente? Si tenéis tasado de personas físicas, sociedades. Y entiendo que igual han caído también pues, por concursos o por otras situaciones, ¿no? Que hubieran caído de cualquier manera, que probablemente incluso ya las tenéis previstas también. Sí, cayeron. De hecho, parte de la problemática o por la que la tasación de esa cartera yo creo que fue un poco baja, a mi entender. Era porque había mucho cliente que era persona ya en una edad de jubilación y que además las empresas no tenían pinta de ir a continuar porque no había una persona en la familia que pudiera querer continuar con el negocio. Entonces eso estaba previsto como una penalización para el vendedor, que según fueran cayendo, si no se reactivaban o si no las vendían y continuábamos con ello, iba en detrimento del cobro de la cartera. Las empresas que entraron en concurso, que concursaron, que también hubo alguna, había una cláusula en el contrato que, como nosotros también llevamos concurso y tenemos administrador concursal en el despacho, si el concurso finalmente lo llevábamos nosotros, no me acuerdo si no se penalizaba la caída o había o sea, digamos que iba un poco entre comillas lo comido por lo servido, lo que no viene por aquí viene por allá. Y luego, caídas reales de porque me he enfadado, porque me he picado o porque no me gustáis, hubo una en concreto que fue una problemática interna entre departamentos, el departamento jurídico con el departamento de fiscal, pues unos con otros tal, pero fue la única caída que hubo que bueno, que realmente en ese caso, además, como la culpa era nuestra, el vendedor no tuvo ningún problema en cuanto al cobro. El tema de aplazar el cobro de la cartera venía mucho por esa vía, por ir valorando cuánto se caía y quién tenía la responsabilidad de tal hecho, pero la verdad es que lo poco que hubo fue por jubilaciones o por concursos y lo que ya se veía que era una cartera que había un porcentaje elevado que podía caer porque no había un seguimiento familiar que pudiera dar continuidad a la empresa. Estaba ya valorado, digamos que ya ni nos valoraba el precio final que se le otorgó. Y en el caso del chico del medio, que no me acuerdo ¿tenéis también tasado un porcentaje medio de caída de clientes? Nosotros, partiendo de lo que hablábamos antes, de que al final lo que estamos viendo en el mercado es que puedes estar moviendo entre las pretensiones de unos y otros, entre un 0,8 y un 1,5 en cuanto a lo que es la facturación, lo que hacemos es aplicar un coeficiente corrector inicial y luego un condicionante final con el ánimo de que esto al vendedor le afecte lo menos posible y que si pasa algo sea por culpa nuestra normalmente. Entonces, aplicado lo que buscamos nosotros es valorar dentro de esa cartera lo que es minuta, es decir, lo que se reproduce sistemáticamente todos los meses. Para nosotros eso es cartera. El resto son cosas que pueden pasar o no pueden pasar, porque había muchas desviaciones, bueno, muchas no, porque tampoco al final no tienen una incidencia definitiva en el precio de muchas asesorías, en la facturación de muchas asesorías, pero si tú ya aplicas un coeficiente corrector, lo negocias ahí y después aplicas una revisión del precio en función de lo que pase, ojo, por las dos partes, el señor no se presenta a los 6 meses y dice, anda,
y os den 2 duros que me da Marbella. Dices, pues bueno, pues afectará al precio. Pero normalmente ya en ese punto, cuando ya has quitado cosas que pueden fluctuar mucho, normalmente eres tú, que no termines de ser aceptado por el cliente o lo que sea. Pues sí, luego aplicamos. Y no tenemos un rechazo muy alto, precisamente por restar al principio. Claro, es mucho más difícil comprar. ¿Por qué? Porque, ¿cómo? Pero si esto es mi cartera, no sé qué. Pues ya, pero si es que es lo que os decía antes, no es tanto el precio como cuánto vas a cobrar al final de toda esta historia. En mi caso, como yo no valoré la cartera, no hemos tenido ese problema. Pero yo voy a contar el caso porque todavía lo tengo aquí. Yo solamente perdimos un cliente muy importante, que estaba yo auditor, le llevaba 19 años, que entonces ahora tendría incompatibilidad, de acuerdo con la ley Guindos, porque era 19 años, demasiado tiempo, ¿no? Y yo tenía confianza, pero lo que pasa es que en esa entidad hubo un cambio político en la dirección y eso que había también relación, porque los socios de ODG tenían también relación con los que iban a entrar, pero a la noche a mañana de malas maneras, no sé cuánto era así, pues sobre todo cuando estaba 19 años con esa relación personal, pues por medio de una carta y sin más nos dieron eso. Todavía lo sigo sintiendo, y a pesar de que ha pasado ya 5 años, porque fue nada más. Yo ya sabía que se contaba con ese cliente, que iba a suponer un cliente de 19 años, una entidad sin ánimo de lucro, porque esa entidad no tiene ánimo de lucro. Pero la noche a mañana nos prescindieron. Y luego hemos perdido otros, pero porque no tenían la obligación de aumentarse. Los clientes del segmento fiscal y contable los han seguido. Os he comentado el caso de la junta que tenemos esta tarde, ese cliente de nuestros lleva 32 años con Juan Santos y compañía de auditores y ahora como consejero. Yo para mí, como es, y como no valoro, tampoco hay ningún problema de establecer cláusulas de que si no ese cliente no lo seguimos manteniendo, pues el precio que tenían 4 hay que rebajarlo en un año. Para mí ha sido muy alto y aquí está el cliente que puede decir o corroborar lo que estoy diciendo. Yo no iba a decir una cosa distinta. Sería mucha gente. Por eso, este matrimonio que yo hice en su día, pues estamos los dos aquí. El matrimonio lo tenéis. Ya me da igual, el marido o mujer, me da igual. Pero aquí no tenemos que compraron y fusionaron a Pavía Santos y compañía de auditores. Y bueno, tenía otra pregunta en cuanto a los procesos. Es decir, el cliente de alguna manera le repercute, porque en un despacho se trabaja de una manera y en otro despacho, y además en este caso que está de una dimensión tan diferente, se trabajará de otra manera muy distinta, ¿no? Entonces, ¿esos procesos repercuten en el cliente los aprecia o cómo? A ver, yo te puedo hablar de mi experiencia. La forma de trabajo era absolutamente distinta, no tenía absolutamente nada que ver con mi dinámica de trabajo. Pero claro, también entendía que yo no podía llegar ahora y decir, ahora esto se hace así, así y andando, ¿vale? Entonces, lo que creo que ya lleva unos 5 años, creo que fue la adquisición, lo que he ido es, en los que he podido, que no en todos, limando y poquito a poco ir llevándomelos a mi modo de trabajo. En un 80% creo que lo he conseguido, pero bueno, hay un 20% de recalcitrantes que entienden que como lo han hecho hasta el momento es el modo idóneo y que entienden que llevarte la documentación cuando les viene bien o cuando les apetece es el momento y bueno, pues te tienes que amoldar, por lo menos en mi caso yo eso he hecho, los que he podido hemos ido avanzando en distintas formas de trabajar y distintos tiempos sobre todo y en otros pues chapo, te aguantas cuando lleguen llegar. Más o menos esa ha sido mi manera. No veo ser de otra. Experiencia mía. Yo, como os he dicho, soy auditor del año 66. Y yo tenía unos procedimientos de auditoría incluso para protocolizar la multitud de papeles de trabajo que se acumulan en el despacho de auditoría, no de asesoramiento, de auditoría. Realmente nuestros procesos están señalados por el Supremo. Tenemos que marcar unas pautas y de ahí no nos podemos mover, porque si se mueve y hay una denuncia en el ICAR, desde luego, confiésate, porque seguro que te va un acta seguro.
Entonces yo tenía una forma de trabajar que lógicamente se ha incorporado la informática. La informática se hace poco tiempo, eso era una herramienta que, bueno, poco a poco he entrado en ella, porque no es obligación. Entonces, los procedimientos en auditoría se han informatizado, cosa que si cogéis un protocolo mío de hace 3 años, todavía era papel sobre papel. Y cuando he tenido una inspección de carga, he tenido que ir con la carpetota ahí al inspector y decirle, esos son mis procedimientos. Yo no podía ir ni con la tablet ni con el ordenador, porque no tenía yo incorporado en el despacho ni escaneado documentos. Entonces, esos procedimientos, el cliente no sanciona. Porque incluso últimamente ya me iba con el ordenador a las empresas para trabajar con hojas de cálculo, nada más. Los programas siguen siendo los mismos, las cuestiones las tenía aquí. El programa mío era el mismo. Ese lo he hecho yo de hace un montón de años. He introducido algunos aspectos. El tema del ITE, por ejemplo, los que hemos vivido el ITE, pues de acuerdo, pues se ha modificado. Por lo demás, eran procedimientos iguales. Y la forma de archivarlos, protocolo por carpetas y por áreas. Pues, lógicamente, como dije, una mayor capacidad técnica, por ser más jóvenes, por haber utilizado la informática desde el primer momento, pues eso, todo un procedimiento informatizado. Pero es la única diferencia. El cliente en cuestión no tiene ese problema. Porque les hemos cascado tanto, ya sabes que al auditor tenemos que esto, y si no hay y si no hay esto, no te doy opinión. O sea, en ese aspecto tenemos más. Porque tenemos como se lo he cogido, no es que he cogido, es que ellos les hemos acostumbrado a una manera de trabajar que ya saben que tienen que darnos esa información, que tenemos que centralizar a los clientes y no pasa nada. Cosa que cuando empezamos a hacer la auditoría, pequeño paréntesis, en la circularización nos venía muchas veces impuestos y lógicamente venía una reserva de opinión. Pues decía, a ese no, ¿por qué no? Joder, es que si se entera que estoy auditando, piensa que ya. Entonces, eso gracias a Dios se ha cambiado y los procedimientos se han hecho mucho mejor gracias a que evoluciona el mercado. Una pregunta de Bryce. Patricia, ¿la adquisición la hicisteis con intermediario o no? ¿Hubiera sido mejor o no? En nuestro caso, el vendedor nos conocía porque se le había llevado anteriormente un concurso a acreedores de otra empresa que tenía, y cuando se le acercó la edad de jubilación ya llevaban caminando y hablando de ello un ratito. Por eso no hubo necesidad de intermediación, porque ya había un conocimiento previo de las partes y cuando llegó el momento lo expuso y luego fue largo, digamos, el camino de negociación, pero no hubo necesidad de... En nuestro caso llevaba ya 15 años que nos conoció. Yo para Patricia, el tema de los precios, ¿eran muy distintos? Porque has dicho que los mantuviste, pero claro, ahí, sobre todo cuando son carteras de gente pues, el más precio mayor... al cliente, el precio que se le cobra al cliente, pues sorprendentemente, es un tema que además yo lo he comentado de manera recurrente, pero me parece increíble, tenían unas tarifas bastante más elevadas que nosotros. Pero es que en nuestro caso nos puso lo mismo. exageramos Una cartera, pero era precios de antes. O sea, no que fueran mayores, que eran los de antes. Es que, y entonces al final dices, bueno, mucho más elevados. es cobrando tarifas que tú no cobras, no, porque eran de antes. Y además incluso... Las que habéis conocido, los ¿no? Sí. Y curiosamente, en determinados momentos, en julio y tal, se incorporaban facturaciones de temas que nosotros va a incorporar en la iguala mensual, o sea, que entiendes que no es un aspecto a valorar aparte y muchísimo menos a facturárselo al cliente. Pues no, sí, es un tema además que me sorprende muchísimo, por lo menos en el tema de sociedades. Las personas físicas sí que igual estábamos más parejos en cuanto a precios, pero las sociedades no, pues vamos, para nada. Es que es un problema. Mucho mejor para ti. Se reventó, no, eso es una gozada. De menos a más y los demás a menos. Claro, sí, el problema es sí. En Ahora, este caso tienes es... que disculpar, es decir, te está metiendo la puya, pero te voy a ofrecer mucho más por el mismo. No los que bajarán. Nosotros no hemos tenido eso. Se ha mantenido... Lo que factures, es que margen. Claro, no tiene que ver margen. Bueno, pues se ha terminado el tiempo. Hay una pregunta que también había una cuestión, yo la había preguntado. Que si, ¿cómo es?
valoración... volverías a efectuar... Espera, por si acaso no he preguntado a nadie, pero... Yo sí, yo os digo, yo creo que lo que quiero transmitir es eso. Yo, gracias a Dios, muy satisfecho, he cumplido con el objetivo y sobre todo con la que manda en mí, que en mi casa sabes que yo mando, que yo hago lo que tengo que mandar, que es mi mujer, y mi mujer me ha dicho esta julio. Entonces no hay ningún problema y volvería a hacer lo mismo. O sea que si estáis en esa situación, os animo que tomáis decisión cuanto antes. Sobre todo, lealtad. Dar que la recibir, o sea, por la añadidura. Y no discutir mucho el tema de valoraciones, porque en definitiva, bueno, lo comido por servir. Muchas gracias por acompañarnos, por esa aportación.